Gerencia de los comunicadores sociales, Melissa Alarcón Alandete y Edwin Echeverry García. Melissa Alarcón Alardete es una comunicadora con énfasis organizacional con 13 años de experiencia, acompañando a organizaciones y equipos de comunicación en el diseño y ejecución de estrategias de comunicación y endomarketing. 11 de ellos orientados al cuidado de la vida y posicionamiento de la cultura segura en diferentes industrias de Latinoamérica. Edwin Echeverry García es comunicador social con énfasis en educación especialista y magíster en mercadeo estratégico y gerencial, con más de 18 años de experiencia en diferentes sectores. Ha elaborado para Confama, Altamar Comunicaciones, Mineros S.A., Corporación Social PAN y Cemento, y Concreto Alión. Ha gerenciado planes estratégicos de comunicación, marketing, sostenibilidad, relacionamiento gremial y cultura. Actualmente, en sus tiempos libres, dicta talleres de vocería y crisis reputacional. Los recibimos con un fuerte aplauso y concedemos el uso de la palabra. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en este espacio. Normalmente el tema de comunicaciones no suele ser muy atractivo en el tema de la seguridad y salud en el trabajo, pero lo que he aprendido en 18 años de vida en el tema de comunicaciones es que es muy valioso. Y sobre todo, más que valioso, es entender, que ahorita lo vamos a ver y lo vamos a charlar, es que comunicaciones y SST es un matrimonio. No debería estar ni siquiera divorciado ni pensar en divorciarse, porque es fundamental todo lo que se gesta desde la SST hacia comunicaciones para poder garantizar la apropiación cultural dentro de las organizaciones. Totalmente de acuerdo, y la verdad es que nos sentimos muy felices que este año, precisamente en esta Semana de la Salud Ocupacional, que tiene temas tan distintos, ustedes hayan elegido poder conocer un poco más de cómo se debe llevar esta relación que Edwin ha llamado ese matrimonio entre el proceso de comunicaciones y seguridad. A mí me gusta empezar con esta imagen porque parece ser que la comunicación a la seguridad y salud en el trabajo es como esta fotografía. Es como esta estación meteorológica que tiene mucha ciencia, me imagino yo. Si el coco se mueve es porque hay viento, y si el coco sin movimiento es porque hay calma, y si el coco está mojado es porque está lluvioso, y si el coco está seco porque está soleado, y si el coco es invisible es porque hay neblina, y sin coco pues hay huracán. Huracán, como Melissa, pero no soy yo. No, yo no me los voy a llevar, no se preocupe. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque el proceso de comunicaciones al servicio, y ustedes me van a escuchar mucho hablar de la expresión al servicio de la seguridad y salud en el trabajo, siempre es muy estático, muy estacional. No hablo yo de creatividad, pero sí hablo de obviedad. Entonces, necesitamos una campaña de X o Y tema y simplemente con un comunicado, con un simple flyer o un mailing vía correo electrónico, ya informamos. Y adicional, somos tan osados de decir que tenemos que medir eso y que eso tiene que generarnos un indicador. Y un impacto. Y un impacto y una sensibilización. Y a fin de año que el tema de, digamos, los indicadores de LTI o de accidentabilidad estén por debajo, con una publicación, con un tema muy, muy parecido a esto. Entonces, yo sí creo, soy de los fieles convencidos en el matrimonio de SST y comunicación. Pero ¿cómo me convencí yo de ese matrimonio? Porque cuando yo llegué a la industria pesada, específicamente a la minería, nada sabía de SST. Nada. Es más, cuando me entregaron elementos de protección personal, yo dije, pues ¿yo para qué esto? Si es que yo estoy en la oficina. Eso es para las personas que están en el frente y en la operación de trabajo, eso no es para mí. Usted simplemente dígame qué quiere decir, qué quiere informar, qué quiere transmitir y yo lo hago de manera creativa. Pero cuando fui al frente de operación entendí que ese tema de comunicación realmente procura por una cultura fundamentada para el cuidado de la vida. Realmente está ahí la esencia, es ese matrimonio. Y
Miren, esto no es un tema que me pasó a mí como comunicador hace muchos años. Le pasó también en ese momento al jefe de seguridad y salud en el trabajo. No entendía para qué estaba yo ahí. Me dijo, no, usted me está estorbando. Yo no lo necesito. Yo no lo necesito. Yo tengo mis indicadores listos. Cuando se suscitó un primer accidente, recuerdo yo en el año 2014, estando en una compañía minera, un accidente de hecho fatal, yo lo vi como una muerte, sí, una fatalidad, pero no entendí ni entendía lo que había detrás de ese accidente. ¿Y qué no se había hecho desde el proceso de comunicación? Sensibilización en la SCT para que eso ocurriera. Obviamente no significa que porque hagamos un adecuado proceso de comunicación vamos a garantizar que no hayan esos accidentes, pero sí movilizamos bastante, sí influenciamos bastante. Entonces, cuando ya entendí lo que pasaba, cuando vi llegar a esa familia, cuando vi llegar a sus hijos, ahí ya entendí que el tema era distinto y que el proceso de comunicación debería ser diferente, diferenciador. Hay muchos comunicadores que se fastidian un poco cuando yo digo que la comunicación es una herramienta poderosa porque dicen que estoy tecnificando la carrera. No es así. Realmente la comunicación es una herramienta poderosa si usted la sabe gestionar. Y usted como profesional de la SCT y de la parte ambiental tiene que comprender que sin ese vehículo no vamos a llegar muy lejos. Vamos a hacer lo mismo de la imagen del coco, ¿sí? No vamos a transferir un verdadero conocimiento, no vamos a poder sensibilizar a nadie, realmente no vamos a poder construir un modelo adecuado de comunicación garante de la cultura en SCT, ¿cierto? Entonces, es una herramienta poderosa, ¿pero qué? Es una herramienta poderosa que entrega creatividad, impacto, un montón de planes y de iniciativas, pero lo que realmente permite es una amplitud de ese mensaje que quiere esa persona en SCT hacer. Nosotros somos moduladores, amplificamos esa información, pero no simplemente amplificando logramos obtener un buen resultado. Ahorita lo vamos a ver con algunos otros temas. Me gusta esta imagen y también la traigo acá porque en las organizaciones en las que yo he estado, todos los días pensamos en distintas estrategias en comunicación, en marketing, en endomarketing, para poder impactar a nuestros empleados. Pero lo que es claro es que de todas esas acciones hay una que impacta, hay una que sí, que pega, que le damos en el clavo. Y ahí es donde nos debemos de enfocar en el proceso informativo de la SCT. No estoy diciendo que esos otros bombillos que están apagados no los debemos de usar, debemos de encenderlos, porque el tema de comunicación en SCT es constante. Yo creo que yo diario dentro de la compañía mando un impulso de seguridad y salud en el trabajo, diario. Pero yo creo que ni siquiera es porque yo lo tengo dentro de mi plan, es porque ya está en mi ADN. Entonces yo lo hago y la compañía lo cree. Y está montada en ese piloto y en toda esa estrategia de seguridad. Pero cuando tomemos una buena idea, exprimámosla lo más que se pueda. Y digamos que con Cultura Segura trabajamos varias metodologías en el tema de comunicación y fue muy curioso porque cuando Cultura llegó pensábamos que era un ejercicio netamente de indicadores, que nos íbamos a testar cómo estábamos en el tema de seguridad. Y oh sorpresa cuando empezamos a mirar temas de comunicación, temas de cultura, y dijimos, oiga, es que no es solamente medirnos, es también apropiar ese mensaje, apropiar a los empleados y empoderarlos de un tema en seguridad. Y mencionas algo importante y cuando llegamos a hacer esa conexión, Edwin, llegamos también a incorporar un concepto para los dos procesos y para toda la organización y se llama co-creación, ¿cierto? Llegar un agente externo que, como Edwin bien dice, pues él conoce todo el proceso cultural de comunicación corporativo, el lenguaje, y venga que vamos a ver entonces cómo está la comunicación en seguridad. Es decir, venga, pero es que yo ya tengo cosas, ¿sí? Pero entonces vamos a construir sobre lo construido y vamos a identificar qué cosas se han hecho bien y también qué nuevas ideas surgen, ¿sí?, que ustedes han implementado para sostener y cuáles otras de pronto están allí apagadas que hay que incorporar dentro del proceso comunicativo. La planeación es importantísima
porque yo no sé cuántas personas acá dentro de… ¿Quiénes son funcionarios especialistas en temas de SST para sus organizaciones? Creo que yo que todos, ¿cierto? ¿Y quiénes dentro de su organización tienen alguien en comunicación? Equipos o una persona que asuma ese rol. Vale. ¿Cuántos de ustedes se sientan con el proceso de comunicación a planear el próximo año, en el mes de noviembre? 2. Suertudos. Orientados, están muy claros. ¿Y cuántos del presupuesto de SSTL se lo transfieren a comunicación para acciones de impacto? Tienen presupuesto autónomo. O sea, cada producción tiene presupuesto autónomo para ese tipo de actividades o comunicaciones. Ok. Del general. De SST, ¿cierto? Listo. Pregunta, ¿es un plan de comunicaciones a SST o está SST en la gran sábana de comunicaciones de la organización? Porque son dos diferenciales. Está en la sábana. ¿Por qué hago esa distinción y esa pregunta? Porque de nada sirve que esa estrategia en comunicación esté solamente en un pedacito, en un plan táctico. Lo táctico, de hecho, tiene tiempo, caducidad, eso realmente no sirve. Porque tiene que estar reflejado dentro de la sábana de comunicaciones o plan general de la compañía, de comunicaciones me refiero. Porque lo que estamos mostrando ahí es que es un tema estratégico y es prioritario, desde lo divulgativo, desde lo informativo, ¿cierto? Cuando no está así puesto, cuando no hace parte de ese plan, pues inmediatamente lo que la empresa hace y lo que hace el comunicador normalmente es sacarlo, excluirlo Sí. o ponerlo Dejarlo en lista de espera. o ponerlo en lista de espera, que normalmente solemos decir mucho, estás en cola. Uno no sabe de cuántos son la cola, pero están en cola. Entonces es fundamental que nosotros tengamos, claro que hay que realizar un plan de comunicación general, pero que esté embebido ahí la SST. Si no está, no va a funcionar. Y esto aplica para temas ambientales, para temas de sostenibilidad, aplica para todo esto. Tiene que estar ahí embebido. El tema de procesos. Lo digo porque mi sábana de comunicaciones es un archivo de Excel que a mí me da a veces ganas de llorar verlo. Porque yo digo, ¿de verdad cuándo voy a hacer todo esto? Pero se ejecuta. Porque todas las áreas tienen necesidades. Y es el primer principio, yo se lo decía ahora a Melissa. Melissa, es que lo que tienen que entender realmente las áreas de SST y comunicación es que son áreas de servicio. Son transversales y de servicio. Transversales me gusta la palabra, pero de servicio no todo el mundo lo tiene muy claro. Entonces, yo sé que es un tema de vocación muchas veces de los profesionales, pero sí, nosotros estamos al servicio de la organización y sobre todo de garantizar la SST, que esté bien correcta y esté bien asumida. Ed, y yo que aquí quiero hacer un llamado, y es que la invitación que hemos hecho también en estos espacios durante la Semana de la Salud Ocupacional es que nosotros como dueños de procesos del cuidado de la vida tenemos que olvidarnos de pedir favores a esa área co-creadora, a esa área de apoyo. Tenemos que entrar ya a ser estratégicos y la única manera de lograr ser estratégicos es tener una planeación. Tenemos que dejar de decir, hey, hazme el favor, públicame esta pieza porque resulta que ayer tuve una no conformidad y tengo que tener la evidencia de que la cumplí, ¿sí? O que tenemos ese cuadrito de relación que tú mencionabas que es de mi proceso, que hace parte del sistema de gestión, está muy bien guardadito, pero que yo no veo más allá de esas acciones comunicacionales y que sigo pidiendo como favores. O sea, mi área de comunicaciones no sabe que ese cuadro existe porque yo simplemente digo, este mes me toca pedirle el favor a comunicaciones que me saque esta noticia o esta acción específicamente o campaña, pues. Entonces, este proceso de incorporar la planeación de comunicaciones también es lo que va a permitir que ustedes hagan esa conexión estratégica con su coequipero. Desde lo personal, a mí me frustra mucho cuando hay accidentes. Y lo siento como yo creo que las personas que trabajan en seguridad y salud del trabajo siempre sienten el accidente como propio y les duele horrible. Yo entendí y aprendí a ser empático con el proceso y a entender que el accidente también es mío. Y me frustra, y me duele. Y me pregunto qué más puedo hacer. Nosotros todos los días en la compañía medimos dos indicadores importantes, el LTI y el RATAF, uno vial y uno de accidentabilidad y de comportamiento y condiciones. Y cuando veo que hay un accidente o un near miss o un casi accidente, lo siento igual. O sea,
Lo que estoy diciendo es que el comunicador tiene que ser uno más de SST, no al contrario. Y yo sé que no pasa en todas las organizaciones. Ahorita les vamos a explicar el cómo llegamos a entender eso, o cómo por lo menos yo entendí que tenía que ser uno más del equipo. Y a mí ese indicador me mueve muchísimo. Cuando veo los indicadores y veo que estamos con una frecuencia muy alta, me castiga mucho, porque entiendo que también el ejercicio que estoy haciendo yo no es el apropiado, o las estrategias que estamos usando no son las adecuadas. Entonces ahí me falta más trabajo a mí, o al proceso de comunicaciones. Ya lo decíamos, debe estar embebida y visible dentro del plan de comunicaciones o acciones informativas. Yo creo que ahí no hay que resaltar más. Miren, la comunicación al servicio de la SST no es solo beauty visual, copio, concepto, creativo, porque también siempre nos tocan la puerta, es que como usted es tan creativo. Eso tan bonito. Pónmelo bonito, por favor. O sea, quiero que me hagas esa pieza linda, que tenga la foto de la persona, o ponme el dibujito, que a veces es el personaje que se crean para el proceso de seguridad, que les debo confesar. No entiendo por qué hace tantos años hubo como esa ola de que lo que representaba el proceso del cuidado de la vida eran animales. La hormiguita. Los isotipos. Sí, siempre había un animalito que representaba, porque era planeador, porque era algo, el proceso de seguridad. Afortunadamente hemos ido migrando eso, pero ponme por favor a Sara, la hormiguita, porque es la trabajadora, para que represente a las personas. Y eso bonito es lo que nos piden, ¿sí? Constantemente. Hay un ejemplo de esto con el tema de inducción de las organizaciones. Cuando yo he pasado a otras organizaciones a mirar los procesos de inducción, sale el isotipo. Además con unas voces muy particulares, muy extraños realmente. Y yo digo, pero ¿cómo yo logro identificarme con ese isotipo, con ese muñequito? Me está entregando evidentemente la información, pero yo no me estoy conectando. Yo no estoy realmente entendiendo el mensaje. Estoy viendo ese beauty visual, eso bonito del diseño y de lo creativo, pero no me estoy conectando con el mensaje, ¿cierto? Y, por ejemplo, desde la compañía en la que yo trabajo todos los días, pues obligatoriamente hay una inducción. ¿Y la inducción quién la hace? Es un video súper bien hecho, con los líderes de seguridad en el trabajo y con otros responsables de otras áreas que hablan del proceso. Y son visibles, porque eso también dice, oiga, aquí humanizamos realmente el mensaje de la SST. No se la cargamos a un muñequito o a un isotipo, ¿cierto? Ahora, no estoy diciendo que los isotipos son malos, son complementos, son herramientas y estrategias de campaña, pero no deberíamos de basar y fundamentar el mensaje de una compañía en un isotipo, ¿sí? Porque de hecho, yo tengo 2 isotipos en la compañía, hombre y mujer, y a veces ni siquiera sé cómo utilizarlos. Más con el tema que ahora hay de equidad, entonces tienen que salir todos. Entonces ya nos han ido complejizando también cómo realizar y construir el mensaje. Miren, la cultura viva de la SST solo se logra con un liderazgo ejemplar, visible y coherente, no solo con comunicados, activaciones o volantes. Yo tuve una experiencia es el líder que más le he entendido el concepto de seguridad, la importancia de la seguridad. Y realmente lo que sé de seguridad, el hombre me lo transmitió, porque era muy adepto e incluso a veces hasta chiflado con el tema de seguridad. Pero ese líder hablaba mucho de puertas hacia adentro, pero hacia afuera, pocón. ¿Por qué? Porque él tenía un comportamiento muy característico. Todo su cepi, ¿no? Y parecía como el G.I. Joe de la seguridad. Sí, muy apasionado siempre. Sí, absolutamente apasionado. Pero un día me subí con él en su vehículo, teníamos un viaje de 3 horas y media, y a los 3 minutos ya me quería bajar del vehículo. Todo lo que él me contaba y todo lo que él me decía de seguridad, lo borró básicamente con su estilo de conducción insegura. Yo, de hecho, cuando hizo el primer rebase de vehículo, yo le pregunté que si él había hecho el curso de conducción y manejo seguro. Y él no me respondió. Entonces, cuando yo digo el tema de liderazgo ejemplar visible, es que te están viendo. Y te están viendo aquí en la oficina, y te están viendo en la calle, y te están viendo en todo lado. En todo lado. Y ese tema a mí me marcó, porque yo
le creía mucho al tema del liderazgo, pero ahora digamos, me cuido muchísimo más de exponer un poco a los líderes y a los voceros y a esos legitimadores. Yo les hago realmente un test, porque es que si no, el mensaje se va al traste. Y una persona como de ese nivel, que era un nivel gerencial, teniendo ese tipo de comportamientos, no solamente me defraudó a todas las personas, que de hecho ya era famoso y alguna vez se lo dije en una reunión que terminamos, me dijo, ¿te vas conmigo? Yo, no. Me dijo, ¿por qué? Yo, porque tienes no solamente la fama, yo ya lo viví. Entonces no volví. Súper importante. Y sobre todo el tema de coherencia, que aquí vamos, que es una palabra muy importante en el tema del liderazgo ejemplar visible. La comunicación eficaz implica no solo entregar un mensaje, sino también resonar con las experiencias, valores y las emociones. Miren, cada vez el ejercicio de comunicación es menos racional y es más emocional. Debemos enfocarnos en lo emocional. Y es más, yo le digo al equipo con el que trabajo con la agencia, le digo, intentemos, si no hay lágrima no me gusta. Pero no lo digo peyorativamente, es que siento un mensaje muy frío, entonces no se van a mover, no se van a movilizar, y ahorita hablamos del call to action, pero necesito que la gente realmente haya un movimiento realmente y que sienta y que sus entrañas tengan algún tipo de reacción, pero simplemente es informativo, que es un ejercicio que ya ha ido perdiendo mucha fuerza en las organizaciones, Melissa, pero cada vez el tema de señalización, de información, de entrega de datos es estático, es muy de indicador. Sí, y tiene su público. O sea, eso no hay que dejar de comunicarlo porque, a ver, todos los que estamos acá, que apoyamos ese proceso de cuidado de la vida, sabemos que a nosotros, ¿qué nos piden? ¿Sí? Indicadores, datos, y eso es lo que tenemos en la cabeza, en nuestra mente, en el corazón se quede, y lo digo pues con esta experiencia desde Cultura Segura, ya 12 años acompañando estos procesos, cuando yo también entré y entendí todo lo que hacíamos de seguridad y salud, yo decía, Dios mío, ¿y aquí qué más hay para comunicar? ¿Sí? ¿Qué más hay que decir? Entraba uno a sentarse con la persona del proceso y literal era en el computador frente a un Excel. Vamos a sacar de aquí la información, ¿cierto? Y uno se va casando con los números y con los conceptos técnicos, que también vamos a hablar ahorita de ese tema de ese lenguaje tan técnico que nos aborda todo el tiempo, pero definitivamente es algo a lo que hay que superar. Hay que identificar, sí, a quién debemos hablarle en términos de números y a quién no. El mensaje no puede ser igual para todo el mundo. ¿Quiénes desarrollan lecciones aprendidas dentro de su organización? ¿Quiénes las publican? ¿Me pueden compartir cómo las publican o en qué las publican? Por favor. ¿Quién quiere contarnos? Se socializan con el área. Con el trabajador y con el área específica donde estaba el trabajador que tuvo el accidente. Una charla con ese trabajador y con el área específica. Y se deja la evidencia también por escrito, porque muchas veces el trabajador no tiene tiempo, el área no nos da el espacio, entonces hay que garantizar, porque somos una especie de notaría para la institución. La curaduría. Sí, que sí intentamos hacer la actividad. Lo que pasa es que muchas veces, dada la cantidad de personal y dada la cantidad de actividades que tenemos en los planes de trabajo, digamos que no nos da para la personalización que quisiéramos cuando el trabajador o el área no nos atiende de manera inmediata, sino que eso se va como yendo en el tiempo. ¿Cuántos empleados tiene tu compañía? 1020. Y me imagino que el proceso deben ser por ahí máximo 30, 40, 50. Ok. Acá tenemos. Una de las prácticas que hicimos el último año es que ese trabajador hiciera algo que nosotros llamábamos los minutos por la vida. Entonces, él mismo explicaba qué hizo bien, qué hizo mal. Bueno, lo que uno pone en la lección, y era un poco más emotivo el tema. Sensibilizó más. Sí, sí. ¿Y se le divulga a quién? A todos. A todos. A todos. Algo particular que hacíamos para poder sacar esas lecciones aprendidas es que el gerente siempre nos preguntaba, dígame yo qué pude haber hecho como gerente para hacerlo. Cuando no encontramos esa respuesta, decíamos el trabajador tiene que apersonarse de su tema y tiene que él explicar por qué ocurrió el evento. Súper potente. Miren, lo primero, si tenemos lecciones aprendidas y se las dejamos solamente ligadas al área, eso no va a servir. Mucho no. Se los puedo garantizar.
y perdemos un tesoro gigante. Bueno, nosotros las lecciones aprendidas las sacamos, bueno, tiene su tema de análisis, tiene un formato también de la empresa pues, a nivel mundial, pero lo que hemos llevado es hacer el alto operativo. Entonces tenemos un alto operativo donde reforzamos que la seguridad está por encima de esos minutos que pues obviamente queremos producir, queremos tener obviamente una competencia en el mercado, más sin embargo ahí reforzamos que la seguridad es prioritaria y que debemos parar para poder hablar. Cuando hacemos el alto operativo, nos gusta hacer el teatro de seguridad. Entonces, el teatro de seguridad, adicional de que sacamos un video, que les mostramos cómo fue que ocurrió el evento, llevamos a que los colaboradores sean los que se organizan y ellos lo hacen como una puesta en escena y nos muestran a todos y así pues también lo oímos, lo vemos y lo reforzamos con el mensaje entre todos de adicional de lo que decimos que pudimos haber aprendido o hecho mejor, ellos también pues aportan a esto. Esta está muy buena, esta está muy buena en la organización en la que yo estoy y en otra que trabajé, si había accidentes se paraba inmediatamente. Obviamente si teníamos la información clara, porque también pasó, paremos porque hay un accidente, ¿pero qué pasó? No, pero hay un accidente. Sí, pero tenemos que llegar con información al trabajador. Y sobre todo para garantizar la no réplica y repetición de ese accidente, pues si no, no tiene mucho sentido. Yo pregunto el tema de lecciones aprendidas básicamente porque cuando uno como comunicador y el área de SST tiene muchas lecciones aprendidas acumuladas, ojalá que no sea así, porque eso habla también de la extentabilidad de la organización, pero cuando hay tanta acumulación es una mina para nosotros en comunicación. ¿Cuántos de ustedes le entregan ese archivo? Obviamente con las reservas que debe de generarse dentro de un documento como este, pero es una mina para nosotros, porque nosotros podemos generar campañas a través del testimonio o de la crudeza, entre comillas, de esos actos. Entonces, muchas veces lo que pasa en el tema de comunicación y SST es que hay una minería de datos muy buena, pues no se comparte. Nadie sabe eso. Eso solamente es para el funcionario de SST. Sí, Exacto. se queda en el cajón, que como dice la compañera, la notaría, ¿cierto?, de documentos queda allí guardado. Y compartíamos experiencias conjuntas con Edwin de que, oiga, ¿qué potencial puede tener esta información u otra cuando se comunica de forma oportuna? Ahorita hablábamos allá y se mencionaba de la comunicación viva. Una comunicación viva es esa que va en coherencia con la realidad de la organización, ¿cierto? Nosotros casi siempre nos acostumbramos a hablar de lo reactivo, de lo que pasó o de lo que viene en el corto plazo, pero que muere en el momento. Una actividad, una fecha especial, ¿sí? Un momento específico que estuvo asociado a una campaña, que tuvo un inicio, un fin, pero nunca vimos una proyección de sostenimiento en el tiempo. Y nuestros temas, que son del cuidado de la vida, se repiten, porque tenemos siempre trabajo con las personas, ¿cierto? Ahí un compañero levanta la mano. Dame un segundito, que me pidieron por favor que quedara todo el micrófono para que quienes nos ven conectados también puedan participar aquí escuchando. Buenas tardes. Que hablando precisamente del tema de la trazabilidad de la información, nosotros utilizamos la parte de lecciones aprendidas justamente como un repositorio documental y en video. La gente hoy en día, la cultura de la lectura se ha perdido mucho, entonces el trabajador lo llamamos como un alerta y cuando va con alerta, más el nombre de, ya la gente sabe qué pasó. Pero estos mismos videos, más allá de contar qué nos pasó en ese accidente, los utilizamos en las inducciones corporativas. Porque es una forma de mostrarle a ese trabajador nuevo que llega, venga, este es su contexto, esta es su realidad y a esto es a lo que se va a exponer, cuáles van a ser esas medidas preventivas y esos controles que vamos a tener frente a eso. Y que desde el primer día sepa, bueno, esto ya pasó, esto ya pasó, esto ya pasó, ¿cómo lo prevengo para que a mí no me pase? Entonces, esos videos empiezan a ser parte desde la misma inducción, entonces recirculan con todos los del año y al próximo año empezamos a alimentar nuevamente esa presentación de la inducción de la llegada de un trabajador con lo que vamos recogiendo en los últimos 6 meses y aparte de eso va quedando en una biblioteca documental y los estamos enviando nuevamente en fechas periódicas como para generar también retroalimentación, que esa lección aprendida no sé qué es solamente en el día del accidente, sino que vuelva y circule en fechas posteriores. Esa es una muy buena práctica y los primeros que nos cansamos de la información o del envío de la información somos nosotros, pero no debería ser así.
Nos cansamos demasiado. Ay, no, si yo tomo, por ejemplo, un video de seguridad vial, por ejemplo, de la organización en la que trabajo, y lo pongo dentro de un año, hay gente que dice, qué video tan bonito. Me gustó, pero ya lo habíamos pasado. Ya lo habíamos pasado, sí. No, yo no lo había visto, no, eso no es nuevo. Porque realmente también se vuelve el asunto paisaje, ¿sí? El tema de repositorio es súper importante, y para el tema de comunicaciones es súper importante, porque también hay un tema de costo, no nos digamos mentiras. Generar o construir un buen video con un buen sonido, con un buen voiceover, vale mucho dinero y toma mucho tiempo. Entonces, lo que hagamos y lo que construyamos, guardémoslo y lo volvemos a poner. Yo particularmente tengo una práctica, y es que nunca pongo logos ni nada de identificación de la compañía en el material, sino hasta el final. Que sea que me sirvió y de pronto la compañía cambió de logo o alguna cosa, simplemente quito esa parte y vuelvo y reencaucho el material. Porque de verdad a mí también me pasa. A mí me dice, sí, es que se me ocurren, porque comunicaciones piensa así, se me ocurren 10 videos. ¿Cuánto valen 10 videos? Ah, pero pues usted tiene plata. No es así. O sea, hay que pensar también en el costo-beneficio, y si tienes material que podamos volver a reutilizar, pues hacerlo de esa manera. Y ese es un tipcito muy importante que acabas de soltar, porque a nosotros, que también hacemos producción, a demanda siempre nos dicen, colócame el logo de la campaña del momento. Y mi campaña hoy se llama Manos Unidas. Y resulta que ya después no lo podemos volver a utilizar porque ya está vencido, ya Manos Unidas no existe. Pero la problemática y el mensaje que estábamos comunicando sigue vigente. Entonces, anótelo por allí para que cuando ustedes también hagan esas solicitudes de ese tipo de contenido, al final, ponme logo al final para que yo pueda de pronto más adelante poder utilizarlo sin ningún inconveniente. Eso pasa con los pendones. A mí también me pasó eso. Yo tenía una bodega llena de pendones, de campañas viejas. ¿Qué hicimos? Casi todas las empresas normalmente hay un diseño de manual de marca corporativo. El manual de marca está mal concebido, mal usado. Básicamente ellos tienen unos elementos gráficos, pero no dice en ninguna parte que usted obligatoriamente para la comunicación interna tenga que incluir el logo. Lo que pasa es que los comunicadores, marqueteros y publicistas tenemos un vicio, que es un vicio realmente, en que si no lleva el logo, entonces no es de la compañía. No me conecta. No me conecta, como que no va a conectar. Tiene el color fundamentado de la organización, algunos apliques gráficos que son de la organización, conecta. Lo que pasa es que le gastamos mucho al tema de recurrico, que ahí también se va perdiendo. Y lo otro es que en esa bodega que yo les comento, yo tenía 23 pendones, no es mentira, 23 roll-ups que se estiran. Y lo que yo hice fue mandárselos todos a un proveedor, hicimos una campaña de cultura, y los 23 roll-ups volvieron a recircular, porque simplemente se desbaratan, se quita la lona y vuelve y se pega a la otra. ¿Qué pasa en una organización normalmente con los roll-ups? Allá quedan en la esquina, que porque eso nadie lo va a corregir. Y los proveedores sabidos de que usted les envíe más impresión en la lona, porque es que lo que vale es realmente imprimir lona. Y eso es con lo que ellos ganan. Entonces hay bodas que a veces, perdón, no solamente no sabe la persona de SCT, sino también la de comunicaciones. Y se pierde mucho material. Mire, aquí creo que nos vamos a tener un momentico largo, y es el tema de segmentación. Segmentación de públicos y mensajes diferenciados. El proceso de comunicaciones desde hace mucho tiempo viene modificándose y cambiando en las organizaciones. Y viene cambiando mucho desde la línea cultural. ¿Por qué? Porque las organizaciones me dicen, es que ese mensaje lo ve alguien, pero no todo el mundo lo apropia. Y básicamente no todo el mundo lo apropia porque muy pocas organizaciones realmente hacen segmentación de públicos. ¿Quiénes hacen segmentación dentro de sus organizaciones? Es decir, un perfilamiento completo de su usuario. Lo hace comercial, pero es casi que el cliente externo, enfocado en el customer centricity y todo este tema, ¿cierto? Pero ¿quién lo hace con el cliente interno? ¿Ustedes creen que es costoso realizarlo? Esa segmentación. Sacar esa información de dónde es esa persona, qué edad tiene, sexo, hobbies, gustos. ¿Quién tiene esa información en la compañía? Y se la pedimos.
Ah, bueno, Pero son sí. el mismo, algunas áreas sí están ahí. Sí. Voy hacia ti, voy hacia ti. Hay algo que nos pasó en la compañía y es que si bien esa información estaba, nos pasaba como la misma clasificación de si eran boomers, de que si eran generación X, que la verdad para nuestra experiencia eso se mandó a recoger, porque resulta que habían boomers que se comportaban como millennials y había una mezcla intergeneracional ahí bastante fuerte. Y creamos algo que llamamos, esto se murió, los arquetipos, Sí. precisamente con base en lo que pensaban y cómo se comportaban. Y eso hizo mucho más fácil el poder dirigir esa comunicación. Entonces hicimos medidas como, por ejemplo, los papás que tenían hijos de, no sé, de 2 a 5 años y que muy seguramente los llevaban a fútbol en las tardes o a equitación o cualquiera que fuera la actividad que sea. Y eso permitió que la comunicación fuera mucho más directa, ¿cierto? Y esa información no es tan sencilla de recopilar, porque tienes que hacer muchas encuestas para poderlo saber. Y obviamente ahí talento humano se queda cojo con la información que se pueda obtener, pero es una muy buena manera de poder llegar a esos mensajes muy diferenciados, ¿cierto? Si no diferenciamos y no segmentamos dentro de las organizaciones, no generamos impacto comunicacional. Esto es una herramienta realmente que viene desde el ala marquetera, ¿no? Pero cada vez que nosotros, lo que pasa es que a mí me critican mucho la palabra, pero es que realmente lo que uno hace es eso, es perfilar. No perfila a la gente. Es más, aquí lo hacemos. Es más, ustedes lo están haciendo en estos momentos conmigo, con sus ojos. Te sientes perfilado. Pero chévere. Pero nosotros necesitamos más data de la gente, porque el proceso comunicacional en SCT es genérico. Es genérico. Y cometemos siempre el mismo error. Ojalá, algunas organizaciones han evolucionado muchísimo en esto y es el mismo mensaje para el personal operativo, es el mismo mensaje para el personal comercial y el personal administrativo. Y es el mismo. Es más, hay gente que es muy osada, yo conozco gente muy osada, que lo único que hace cambiar es el background, es decir, el color del flyer O la foto. o la foto, pero es el mismo mensaje, la misma iniciativa y la misma táctica comunicacional. No sirve. ¿Que es muy costoso? Sí. ¿Que toma mucho tiempo? Sí, pero cuando la tenés construida, tenés una herramienta absolutamente poderosa, porque vos lo que le vas a pedir a comunicaciones es no que haga un mensaje, sino construyame un plan dedicado hacia este arquetipo, perfil o segmento. Y así vas a poder llegar directamente. Eso no significa que vas a cumplir la totalidad del 100% de la población, es muy difícil, pero estamos hablando en otros lenguajes, no todo el mundo se comunica igual. Es más, lo que decían ahora es que la gente no lee, sino que ve videos, que decías que miden esa interacción de videos, cuántas descargas, cuántas comparten. Esas cosas hay que medirlas y no la debe medir la persona de SCT, la debe medir la persona de comunicaciones, porque así es que muestra, entre comillas, su salario, si eso está siendo efectivo o no, y si realmente está generando impacto o no, ¿cierto? Lo que pasa es que normalmente en las organizaciones, las comunicaciones o el comunicador no es muy dado al indicador, a la métrica. La métrica es maravillosa y te salva, y te genera trabajo, además, constante. Entonces, perfil de usuario, un receptor que lo discutíamos, yo le decía ahora a Meli, no hablemos de receptor, sino perceptor, porque pues, no es una persona estática recibiendo la información, porque ese sería el modelo viejo y antiguo de la comunicación. Básicamente hay una persona percibiendo un montón de información y de data, y ese perceptor tiene la capacidad, digamos, de también asumir la información y saberla dirigir, ¿cierto? Pero tiene que ser muy bien perfilado o muy bien construido ese usuario de compañía o ese usuario interno. Incluso yo le estoy tratando de transmitir a la compañía que debemos de empezar a hacer perfil del proveedor o contratista. Sí. Tienes que pegártelo.
Es que tengo una pregunta sobre la segmentación de los públicos. Uno podría pensar que, entre comillas, es un poco más fácil cuando estamos hablando de un personal en una ciudad grande, principal, donde todos, una parte es administrativa y operativa, también, digámoslo así, pero todas son personas que tienen cierto nivel educativo y de ahí en adelante, ¿cierto? Porque la comunicación en ese sentido, pues tiene unas formas o unas vías. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes una población tan heterogénea que tienes agricultores, obreros de campo, que muchos de ellos, por ejemplo, son analfabetas, y también tienes otra población que es de ese otro, que es el habitual, que tienen bachillerato o que por lo menos terminaron la primaria, o otros que ya tienen posgrados, bueno, en fin. Entonces, ahorita que hablabas del tema de los mineros, se me pareció un poco a ese tema porque uno se imagina que en ciertos sectores rurales, por ejemplo, tienen también esa situación o esa dificultad. Uno, ¿cómo, por ejemplo, le socializa una ruta o le dice o le explica a un trabajador, a un agricultor, qué es un accidente de trabajo y cuál es la ruta que tienes que seguir? Yo me imagino, no sé, que podría ser a través de algo audiovisual, porque si muchos de ellos no leen ni escriben muy bien, pues uno dónde podría encontrar como esas otras técnicas o herramientas para transmitirles cierta información que es vital. Te voy a decir por el final, la sonoridad. Digamos, si tienes ese público, la sonoridad es fundamental. Todavía la gente de campo escucha radio a toda hora. Entonces el tema de podcast ahora se está volviendo una tendencia, pero lleva tendencia hace mucho rato. Podrías atacar la sonoridad. Pero más a tu pregunta, la preocupación es cómo yo me doy cuenta qué le gustaría. Esa persona que hace temas de comunicación tiene que pegarse un poquito más del tema antropológico y sociológico e ir a hacer observación participante. Eso no se lo va a contar nadie y ni él se va a dar cuenta de esos rasgos y esas características culturales de esa persona. Tiene que ir, que incluso esa es una de las partes que seguía en el segundo punto, porque el comunicador debe ser un experto y es un experto en SST. Yo no sé por qué hay una maña en que el comunicador es comunicador y la persona de SST son divididos. Miren, si a mí digamos que me ha aportado a mi vida, incluso a mi vida personal, es que me hayan permitido entrar a las áreas y a conocer los equipos. Vuelvo y digo, es un matrimonio. Entonces, cuando yo llegué a mi primer trabajo en la parte industrial, a mí me hablaron básicamente de comportamientos y condiciones inseguras, yo no sabía nada y me pidieron una campaña en 2 días. Claro, yo me fui a leer, obviamente, y todo el rollo, y ya entendí, pero no era mejor que, venga, sentémonos y entendamos realmente el problema y entendamos cómo lo hemos atacado, qué hemos hecho y qué no volveríamos a repetir y qué necesitamos del proceso de comunicación. Pero el comunicador tiene que volverse un experto en temas de SST, pero eso solamente se logrará si nosotros también desde la parte de SST somos más abiertos, porque yo encontré muchas puertas y me cerraron muchas puertas también en ese sentido. En las encontré y me las cerraron, que porque yo no era ingeniero, en primer lugar, que no era técnico y que no lo iba a entender, que eso era muy raro, que eso tenía un indicador y que yo no sabía de numérica. Entonces pues yo dije, bueno, listo, sigo haciendo esa comunicación estática que a ustedes les fascina tanto, pero no es así. Entonces, si el comunicador es experto, si entiende, y adicional hay una generación de empatía que eso se va a dar. Por ejemplo, yo soy de los comunicadores que hago caminatas gerenciales o caminatas de seguridad, yo las hago. Y las hago con frecuencia de un mes. Y tengo que reportar condición y comportamientos. Pues sí, comportamientos sí lo veo, o una condición pues. Pero casi siempre lo encuentro. Porque también me han formado y me han capacitado para ello, pero porque tuvieron la apertura conmigo de hacerme entender por qué era tan importante este tema, ¿cierto? Entonces, el volverse experto en la SST es simplemente entender que el área como tal que genera la información abra las puertas, sea más flexible, para que nos entregue la información. Antes de pasar a tu pregunta y responderle aquí a la compañera, nosotros hemos tenido también experiencias de poder acercarnos a las operaciones a través de lo básico, la andragogía.
hay que mirar cómo nosotros llevamos experiencias a sitio o activaciones, que también es otra forma de decirlo, ¿cierto? Que les permitan a esas personas, según su estilo de aprendizaje, su edad y su formación, ¿sí?, poder entender mejor el concepto. Y no significa que entonces, y eso es comunicaciones, también es una forma de comunicar. El canal es la presencialidad, el mensaje es el que llevamos a través de esa experiencia que vamos a llevar, una lúdica, un taller, un diseño de una experiencia que ustedes seguramente han visto mucho en sectores pues, de operaciones, ¿cierto? Que llevamos entonces un dado y allí a través del juego vamos enseñándoles conceptos. Esa es una forma de comunicar con intención, porque ustedes, las personas que lideran el proceso, se toman el trabajo de decir, aquí hay una necesidad de reforzar un mensaje. Y ya hay una identificación, ¿sí? Y ya luego co-creamos en conjunto, necesito llevar esto que nos pasa mucho a nosotros, tenemos la necesidad de conectar con la operación, ¿cómo lo hacemos? Venga, miremos. Esa segmentación, qué mensaje quiere llevar, cuál es la intención y revisemos si esto necesita o un material audiovisual o una experiencia de audio o una actividad con un enfoque andragógico. Entonces, esa también puede ser una de las formas pues, para llegar a esas personas según el estilo y el nivel de formación. Bueno, yo quisiera hacer un aporte, digamos que me llama la atención cuando, o sea, pues mencionan ustedes, el comunicador debe ser un experto en SST, de acuerdo, y yo como que lo pongo al revés, el experto en SST, ¿qué tan buen comunicador es? También. Entonces yo llevo 25 años trabajando en sistemas integrados de gestión y siempre siento que quienes trabajamos este tema cada vez tenemos que desarrollar mejores habilidades para comunicarnos. Y siento que nos falta, y a las nuevas generaciones de profesionales en SST nos falta sabernos comunicar, porque a veces nos vamos, no, es que la norma dice que en el no sé qué, que toca hacer esto. Y entonces uno se lo va a decir a un gerente, pronto lo interpreta de una forma, o creemos que los trabajadores o los líderes de procesos no se entienden lo que nosotros estamos queriendo comunicar. Como somos tan técnicos y somos formados tan técnicos, pues es un reto, o sea, cada vez uno dice, bueno, como yo tengo un equipo de trabajo a mi cargo, yo digo, a ver, ¿cómo voy desarrollando en este equipo que se comunique mejor? Porque a veces cuando no nos comunicamos cometemos errores, y errores legales también, y ponemos a la empresa en riesgo, porque damos conceptos, porque pronto hacemos afirmaciones, porque enviamos mensajes que no corresponden y no van no es el deber ser. Entonces, cada vez es un reto comunicarnos, tenemos que generar por requisito legal herramientas de comunicación interna y externa y nos cuesta trabajo porque no salimos de la famosa matriz de comunicaciones. Y queremos comunicar a través de infografías y a través de muchas cosas y a veces no logramos que nuestro público, está muy bien hablar de segmentación, entienda lo que queremos expresar. Una cosita. Te vas a sentir identificado porque lo vivimos juntos. Iniciamos un proceso de comunicación, ya te doy la palabra, Rubén, y una de las fases que vivíamos para hacer una revisión de los estándares, ¿cierto?, en esta empresa, era identificar el riesgo. Y uno de los riesgos que identificamos fue no comunicar. No comunicar. Parece obvio, pero tú lo acabas de decir y me fui para ese momento. Lo vivimos juntos en un proceso, en una organización y nos decían, ¿cómo es posible que esto sea un riesgo? Pues claro, porque si la gente no sabe a qué se va a enfrentar, no sabe qué le puede suceder, por supuesto que no va a tomar las medidas preventivas. Entonces, esa anotación que hiciste me conectó muchísimo con ese descubrimiento y a partir de allí, ¿qué hicimos? Pues generar esa conexión como equipo pues co-creador. Pero nos demoramos un ratico, bueno. Eso sí, no es, sí. Eso calentar botellas, no es así. Exacto. Yo voy a ser atrevido con mi comentario, pero voy a resumir esta charla que además me ha gustado mucho porque siento que es esencial para cualquier proceso habilitador. La primera es definir el tema de cómo se complementa la comunicación a cualquiera de estos procesos a través de tres estados. Uno,
La comunicación debe existir, 2, para generar cambio y 3, para generar cultura, en ese sentido. Si no está la comunicación presente, no puedo llegar hasta ese nivel. Por lo tanto, de ahí radica esa importancia y la suma con cualquier tema. Llamémoslo SST, pero puede ser cualquier tema ambiental, sostenibilidad, inclusión, cualquier cosa que nos encanta inventarnos pues, dentro de las organizaciones en aras de mostrar esa diferenciación que tenemos. Entonces, para mí eso digamos que es el gran resumen que hago. Y lo otro desde el mismo proceso de comunicación, y lo aprendí esto de una comunicadora, así como a ti, tú aprendiste de SST, yo aprendí de comunicación con una comunicadora, y ella decía, mire, todo se radica en el tino, el tono y el tacto, para que lo aprendan y que hice mucho falta. Primero, ella decía, usted tiene que saber a quién le vas a comunicar, y ahí está el tema de la diferenciación que ustedes tocaron, el tono. Quiere hacerlos llorar, quiere hacerlos reír, sobre qué es esta. Y para finalmente saber cómo los vas a tocar a través de ese tacto. Teniendo ese tema, ya usted tiene fomentado lo que el mensaje quiere que pegue o el impacto que quieres revisar. Entonces, ojo, no se olviden, comunicación, cambio y cultura es parte de lo que necesitamos nosotros entender. Y lo otro, cuando estamos dentro del proceso de comunicación, el tino, el tono y el tacto para que esa comunicación realmente tenga el impacto que tenemos. Muchas gracias. Basado en tu comentario del tema de comunicación, es absolutamente pertinente. El tema es que lo que yo he encontrado en estos años es que hay más reticencia frente a nosotros como comunicadores ingresando al proceso de SST que al contrario. Porque como nosotros somos hacedores, o eso es lo que creen las empresas, entonces, digamos que el flujo es un poquito más sencillo, pero eso tiene que ser de parte y parte y tiene que ser recíproco. Todos deben de saber lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, considero que tiene más voz y peso que el mismo jefe de SST diga algo, una declaración, que lo diga el gerente. Porque es que el gerente está allá en las oficinas, no viviendo mucho, algunos, no viviendo lo que nosotros llamamos el día a día, ¿cierto? Que a mí me gusta hablar de candeleo, porque es que todo ahora es un candeleo. Entonces, pero sí tiene que ser recíproco, y súper bien el tema de la opinión de nuestro compañero. A ver, ¿cuánto tiempo lo quedamos cerrando? Call to action, o llamado a la acción. Seguro ya lo han escuchado, ¿cierto? Esto es un tema también que viene muy desde el marketing, pero hay un asunto importante y quiero poner este ejemplo cuando me hablabas del tema del campesino. Trabajé en una empresa minera, seguramente aquí lo conocen, Mineros S.A., tiene un tema de operación, todo su recorrido es fluvial. Entonces recuerdo yo que en ese momento lanzamos un programa que se llamó PILAS, Personas Íntegras, Personas Libres, Atentas, Libres y Saludables. Y en esa intención, pues me decían, venga, es que necesitamos que nuestra gente se apropie del mensaje y que hay una expectativa muy buena. ¿Por qué no hacemos unos bannercitos y unos pendones? Lo mismo de siempre, la misma metodología. Y en esa región gustan mucho dos géneros musicales. ¿Cuáles creen que son? El vallenato. Reggaetón. Y la champeta. Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Champeteamos en la expectativa y vallenitizamos, si se me permite la expresión, la expectativa. En los botes poníamos esa bendita canción. Se la mandamos por celular, se la pusimos en los televisores, se la pusimos por todos lados. Y para mí era muy satisfactorio que la persona llegara de la operación cantando la canción. Se sabían el ritmo, hasta la bailaban, de hecho, la champeta puntualmente. Entonces, súper importante que tengamos ese tipo de estrategias claras. Comunicación fija estática, ya lo hemos hablado, eso ya está pasado de moda, es costosa, es inútil, tenemos que aprender o intentar hacer algo diferente para generar un llamado a la acción, que no es sino realmente generar que ese perceptor realmente se vincule a la expresión, a la estrategia, al ejercicio que estamos desarrollando en comunicación y se sensibilice. Y el tema de storytelling, porque Meli, lo hablábamos ahora, es importante que la SST cuente historias. Si desde la SST no somos capaces de contar una historia real, original, la gente no va a copiarte ese mensaje. Además lo duda,
cree que no es así. Entonces, por eso el tema de los isotipos y fantasear con mucho muñequito ya no sirve. Es historias reales de personas reales. Y terminamos con esta, Meli, porque ya nos levantaron la paletica. Sí, ya la vimos, Entonces, ya la vimos. debemos de pasar de comunicación restrictiva y o prohibicionista a la comunicación colaborativa. Ya lo decía Meli ahorita. Es importante entender que esto se hace con todas las áreas y los procesos, pero no pensar que solamente el tema de PARE, el tema de los avisos, la gerencia visual, que algunos le llaman señalética, pero cuando tú entiendes que tienes que gerenciar visualmente una empresa, una planta, tienes que entender que eso tiene un concepto comunicacional y de marketing muy profundo. Y no solamente es decir PARE y tema de cebras, no, eso es mucho más profundo. Entonces debemos de trabajar muchísimo más en una comunicación más participativa, y aquí el tema de empleados empoderados con mensajes claros, con acciones claras, y voceros y legitimadores, pero vuelvo e insisto, en no tanto vocero sino legitimador, porque hay gente que habla de influencer, pero eso es un tema muy delgado, una línea muy delgada que yo no optaría por eso en ninguna compañía. Hablaría de legitimadores, personas que realmente demuestran todos los días que con su comportamiento la seguridad es viva y que ellos realmente se comportan bien sin que nadie los vea, que al final ese es el principio final y único de la seguridad. Yo me comporto bien sin que me estén viendo y me estén observando, ¿cierto? Eso es cultura. Eso es cultura, así es. Creo que ahí acabamos. Ahí quedamos. Ahí quedamos. Sí, equipo, antes de cerrar, importante reconocer entonces que estamos en las organizaciones como comunicadores todos. Ustedes son comunicadores del cuidado. Los procesos se tienen que poner las botas para también entender la realidad. Entonces, este tema de comunicación para el cuidado de la vida no es una opción, ¿sí? Es estratégico y ustedes deben exigir que los acompañen de esa manera. Muchas gracias por haber escogido este espacio.